En nuestra clase de hoy vamos a desarrollar dos temáticas muy importantes relacionadas con las temáticas que veníamos trabajando en la clase anterior, que fue meiosis y mitosis. En esta clase vamos a ver la reproducción humana. La reproducción humana necesita de dos cosas. Primero, de la meiosis en los progenitores. ¿Para qué? Para formar los gametos. ¿Qué son los gametos? Los óvulos y los espermatozoides. Y también la reproducción sexual humana necesita de la unión de esos gametos en la fecundación para originar un nuevo ser vivo. Entonces nosotros vamos a empezar viendo la descripción del sistema reproductor masculino, sus órganos externos, sus órganos internos. También vamos a ver qué función cumplen los testículos y cuál es la hormona sexual masculina más importante y qué efecto tiene esa hormona. Podemos decir que esa hormona se llama la testosterona y tiene efectos prenatales, tiene efectos en los caracteres sexuales masculinos y tiene efectos en la función sexual. Luego nos vamos a detener en el sistema reproductor femenino y vamos a ver cómo está conformado a partir de los órganos genitales internos y los órganos genitales externos. No nos vamos a detener en todas las hormonas del sistema reproductor femenino porque ese es un tema que va a venir en próximas clases. En la actividad número 1, ustedes tienen que indicar qué procesos requiere la reproducción sexual. Solamente dos procesos requiere. ¿Cuál es la principal hormona masculina producida por los testículos? Nombrarla. ¿Qué funciones o efectos cumple esa hormona? Nombrar los órganos genitales externos femeninos. Nombrar los órganos externos que forman el sistema reproductor masculino. Nombrar los órganos genitales internos femeninos. Nombrar los conductos y glándulas accesorias internas del sistema reproductor masculino. Luego nos vamos a detener en la gametogénesis, que implica dos procesos, la ovogénesis y espermatogénesis. La gametogénesis, ¿qué significa? Es la formación de gametos por medio de la meiosis a partir de células sexuales o germinales. Mediante la gametogénesis, el material genético de cada célula se reduce a la mitad. Es decir, que de 46 cromosomas, la célula diploide pasa a través de diferentes meiosis a 23 cromosomas en una célula haploide. Nos vamos a encontrar que la espermatogénesis se desarrolla en los testículos. ¿Qué función cumple? La espermatogénesis se da en los hombres, ¿sí? Y la producción de espermatozoides comienza en la pubertad y continúa a lo largo de la vida. Deténganse a leer detenidamente la espermatogénesis y cómo se realiza, que se encuentra en este párrafo y en este. Luego nos encontramos con la ovogénesis, otro proceso que ocurre en las mujeres. La ovogénesis es la gametogénesis femenina, es decir, el desarrollo y diferenciación del gameto femenino, o bien conocido como óvulo, ¿sí? La formación de un óvulo ocurre a partir del proceso llamado ovogénesis. Fíjense que acá tenemos bien detenidamente cómo ocurre el proceso de ovogénesis a partir de una ovogonia 2N, ¿sí? O sea, que tiene 46 cromosomas. Durante el desarrollo fetal se inicia la meiosis, ocurre una meiosis 1, en donde al resultado de la meiosis 1 nos encontramos con un ovocito secundario y un primer cuerpo polar. A partir de aquí arranca una meiosis 2 que nos va a llevar hasta la obtención de un ovocito secundario, ¿sí? Que va a sufrir fecundación, obviamente. Y en este cuadro ustedes tienen la diferencia entre espermatogénesis y ovogénesis. Fíjense
la línea de los procesos. Son dos procesos independientes. La espermatogénesis ocurre en los hombres y la ovogénesis en las mujeres. Fíjense que va pasando. Primero partimos de una espermatogonia en los hombres y una ovogonia en las mujeres. ¿Sí? Crece, madura esta ovogonia y esta espermatogonia, ¿no? A partir de su ciclo celular. Comienza una meiosis 1, transcurre una meiosis 2, y a partir de la meiosis 2, en lo que vendría a ser la espermatogénesis, se obtienen 4 espermatozoides. Y a partir de la ovogénesis se obtiene un óvulo. Luego en la actividad 2, ustedes tienen que completar el siguiente cuadro comparativo entre ovogénesis y espermatogénesis, ¿sí? La ovogénesis ocurre en qué células y la espermatogénesis ocurre en qué célula. ¿Dónde se inicia? Fíjense el cuadrito que acabo de explicar. ¿Cuál es el resultado? También lo pueden encontrar en ese cuadrito. Y el nombre de la célula o gameto que se obtiene. Y luego responder a la pregunta, ¿cuántas etapas de la meiosis ocurren en la ovogénesis y espermatogénesis? Luego, a continuación, nos encontramos con el ciclo sexual femenino, que comprende un ciclo ovárico, ¿sí? Donde los gametos con capacidad de ser fecundados se producen aproximadamente cada 28 días. Fíjense en qué consiste ese ciclo ovárico, cómo se libera el óvulo que ingresa a las trompas de falopio. El ciclo ovárico tiene que ver, ¿sí?, cómo el óvulo crece, ¿sí?, se desarrolla y madura y es expulsado del ovario y recorre las trompas de falopio. Y luego el otro ciclo que comprende el ciclo sexual femenino es el ciclo menstrual, que varía entre 15 y 32 días. Léanlo detenidamente. Fíjense que no es lo mismo ovulación que menstruación. Deténganse a leer, por ejemplo, que el ciclo ovárico comprende 2 fases reguladas por hormonas. El folículo segrega estrógenos antes de la ovulación, por ejemplo, ¿sí? Fíjense este cuadrito, en este cuadrito que tenemos acá, en esta imagen, este dibujo que tenemos precisamente acá, tenemos el ovario y el folículo, aquí lo tenemos en celeste, fíjense, y fíjense cómo se libera, hay una rotura del folículo y el óvulo se libera y accede a la trompa de falopio. Fíjense cómo va creciendo el folículo primario, secundario, ¿sí?, y lo que comprendería el ciclo ovárico. Luego tenemos el ciclo menstrual, que fíjense que el útero es un saco hueco donde se desarrollará el embrión, ¿sí?, y posee una capa interna. Esa capa interna recubre al útero y se llama endometrio. El endometrio sufre un proceso cíclico de renovación, ¿sí?, a partir de los 10, 11, 12, 13 años en las mujeres, y ese endometrio, esa pared se renueva, ¿sí?, cada determinado día. Cada determinados días. No todas las mujeres tienen un ciclo menstrual regular, ¿sí? A esa renovación se la denomina ciclo menstrual. Fíjense, mientras los folículos ováricos crecen y se desarrollan en el ovario, la capa más interna del endometrio prolifera y secreta nutrientes, creando un ambiente propicio para que anide el embrión si sucediera la fecundación. Básicamente el endometrio va a servir como alimento, ¿sí?, y va a secretar nutrientes para ese embrión en una posible fecundación. Fíjense que acá tenemos un cuadrito y el primer día del ciclo es el primer día de flujo menstrual, día 0, conocido como menstruación. Durante la menstruación el endometrio uterino es destruido y eliminado como flujo menstrual. Fíjense este ciclo, en donde tenemos 5 días de menstruación,
A partir del día 11 hasta el día 16 encontramos los días fértiles. Presten atención al ciclo ovárico, que significa día fértil, ¿sí? Luego, en la actividad número 3, yo les presento un ciclo menstrual, ¿sí? Que fíjense de dónde parte y va recorriendo. Y ustedes tienen que colorear de rojo los días en que sucede la menstruación, de azul el día que corresponde a la ovulación, de verde los días fértiles del ciclo y de amarillo los días infértiles. Yo les recomiendo que sigan y se guíen por este dibujo que está aquí, y primero ustedes marquen los días y de acuerdo a los días, ¿sí?, vayan marcando en este esquema. No es el mismo esquema que el que presento aquí, es otro, ¿sí? Por ello, primero marquen los días. Luego, teniendo en cuenta la espermatogénesis y la ovogénesis, ¿cuántos días al mes es fértil un varón y cuántos días al mes es fértil una mujer? ¿Sí? Vuelvan a leer la espermatogénesis, cuándo ocurre, la ovogénesis, cuándo ocurre. Y luego tienen que colocar los nombres correspondientes a las diferentes estructuras de los sistemas genitales femeninos y masculinos. Si no tienen las imágenes, ustedes pueden colocar sistema reproductor femenino, numerar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y en su hoja escribir los nombres de cada número.